Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus TV, más imagen, más color y más contenido. Hoy es 20 de septiembre, lunes, por si hay algún despistado por ahí. Aparentemente, la CONAIE finalmente decidió otorgarle audiencia al gobierno, después de haberlo mantenido en una incómoda espera. Además, ya marcaron su agenda, irán a recibir las respuestas a sus inquietudes. No se van a sentar a dialogar, a analizar los temas, a ver las salidas. No. Ellos ya se anticiparon a decir que van a recibir un sí o un no a sus planteamientos. Pero además, si no reciben las respuestas adecuadas, se irán a la movilización. Punto. Ya. Realmente me muero por saber la reacción del gobierno. Debería ser parecida a la que dio el presidente de la República al excusarse de asistir al matrimonio del hijo de Borrell. Lo siento, estoy muy ocupado, estoy trabajando. Chao. Y bien, en nuestro espacio editorial de hoy, de OnePlus, el doctor Carlos de Estarellas estará con el tema Alcemos nuestros cantos, bien sugestivo, por cierto. Y vamos al tema que hoy nos ocupa. Dos gobiernos ecuatorianos, el de Correa y el de Moreno, contrataron una empresa en España vinculada con Podemos, el partido de izquierda, para dar asesoría legal a los migrantes ecuatorianos en ese país, por supuesto. Se habla de entre 7 y 9 millones en total de dólares para un servicio que resultó prácticamente nulo. Pascual del Chopo, embajador por muy poco tiempo en España, debido precisamente a que reveló información sobre estos contratos, pero además había dicho a OK Diario que el presidente Lasso le ordenó ocultar esos pagos, tema que fue desmentido por la Cancillería. Precisamente hoy nos acompaña el periodista e investigador de este caso, Alejandro Strambazauas. Alejandro, bienvenido. Entre sus investigaciones más destacadas consta los pagos que el partido político español Podemos, fundado por Pablo Iglesias, ha recibido de varios países. Y en agosto del 2020 también desveló el caso de pedofilia de Evo Morales hacia, bueno, obviamente, iba a decir hacia varias personas menores de edad, pero de eso trata la pedofilia. Muy bien. Cuéntenos, qué gusto, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Usted ya se regresó a España? Hola, buenos días. El gusto es mío. Gracias a vosotros por haberme invitado. No, que va, sigo en Quito, estoy ahora mismo en Quito y por varios días más porque la investigación está siendo muy extensa, hay un volumen de documentación muy ingente que analizar y sobre todo aquí, vamos a ver, aquí el tema no ha hecho más que empezar. Todavía hay muchas más cosas que tienen que salir a la luz y por eso sigo aquí en el país. Qué bien. ¿Y hay algo que usted nos pueda comentar de novedades desde que usted está aquí en Ecuador haciendo la investigación del caso? Bueno, desde que llegué lo que hemos hecho en OK Diario y yo como el enviado especial ha sido poder sacar toda la documentación que acreditan estos pagos millonarios, ¿no? Porque en España al menos era Vox Populi que el gobierno de Rafael Correa había financiado al partido de Pablo Iglesias, a Podemos, de una u otra manera, pero nadie había conseguido averiguar cómo había sido exactamente. Nosotros hemos conseguido averiguar que se hizo a través de la Embajada de Ecuador en España y sobre todo las pruebas, que era lo más relevante, ¿no? Poder demostrar documentalmente las transferencias bancarias. Y bueno, llegué aquí para buscarlas y para encontrarlas porque desde la Embajada de Ecuador en España había desaparecido la documentación, alguien la había hecho desaparecer, y luego porque el señor del Chopo, en el momento en el que hace aquellas famosas declaraciones, yo me pongo en contacto con él y él se niega a facilitarme esas pruebas que luego consigo por otra vía y consigo publicar con la falsa excusa de que el presidente Lasso le había ordenado tapar el asunto. Digo con la falsa excusa porque, hombre, yo quiero confiar en la palabra del presidente, que salió rápidamente a desmentir cuando el señor del Chopo habló con nosotros y, en fin, le echó la culpa al presidente. Vamos marcando una hoja de ruta porque si bien usted ha estado en varios medios de comunicación, todavía hay gente que no termina de entender este lío como es. Le voy a decir a Alejandro porque la verdad su apellido me cuesta un poco decirlo, así que voy a decirle a Alejandro nada más. A ver,
primero cuéntenos por qué OK Diario llega a conocer un tema que se da en Ecuador cuando un nuevo embajador asignado a España habla en un programa de televisión de Carlos Vera sobre unos contratos de asesoría a migrantes. O sea, ¿cómo llega esto a oídos de OK Diario y por qué se interesa? Bueno, pues porque vemos que se viraliza ese fragmento de la entrevista que le hace Carlos Vera al señor del Chopo hablando de estos contratos, ¿no? ¿Por qué nos interesó una vez que vimos ese fragmento? Pues porque afecta a Podemos. Podemos es un partido político español que es, por decirlo de alguna manera, la sucursal del correísmo en España, y es muy relevante porque forma parte del gobierno de España. El gobierno de España está conformado por dos partidos políticos y uno de ellos es Podemos. Por lo tanto, todo lo que puede oler a corrupción de un partido político de gobierno, pues lógicamente nos interesa, ¿no? Porque están a día de hoy gobernando. Podemos tiene ministros, ¿no? Alejandro, ustedes ya estaban atrás de buscar en las costuras, por así decirlo, a Podemos, en el sentido que ya también tenían alguna sospecha o conocimiento de otras donaciones de Podemos que eran cuestionadas. Exacto, o sea, otra de las cosas que nos hizo nos llamó la atención el tema es porque no es la primera vez que esto ocurre con Podemos, ¿no? Yo como periodista de investigación ya he investigado casos parecidos de financiación del partido a través de otros países como pueden ser Venezuela o Bolivia, y esta no iba a ser la excepción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que la gente no se entienda? Lo que ocurre es que nosotros vemos este fragmento y yo me pongo en contacto con el señor del Chopo, ¿no? Y le pido esas pruebas porque él hace referencia a unos contratos, a unos pagos, ¿no? Y en el momento en el que le pido las pruebas, hay varias llamadas, pasa una semana y al final el señor del Chopo me acaba diciendo que no me las va a dar porque el presidente le ha ordenado silenciar el asunto, ¿no? ¿Por qué nosotros decidimos publicar esto que nos dice el señor del Chopo? Pues porque nos parecía muy grave que él hubiera salido en un programa de televisión a denunciar una presunta ilegalidad, porque era una ilegalidad, que esos pagos se hubieran realizado a través de la embajada, y que luego por cuestiones políticas pues cambiara la mentalidad y decidiera que no iba, para no perjudicar al gobierno de España, que no iba a sacar el tema, ¿no? Para que la gente nos entienda, ¿cómo se llevaron a cabo los pagos? Bueno, pues los pagos se llevaron a cabo... A ver, vamos, sigamos por partes, por favor, porque aquí hay también tela que cortar. O sea, para empezar, Pascual del Chopo ha dicho que él primero no sabía que estaba hablando con un medio de comunicación y que eso solamente habló una vez. Usted está diciendo que habló varias veces con él. Sí, hablé al menos 4 veces con él por teléfono, también por escrito. Él sabía perfectamente que hablaba con un periodista y, hombre, nosotros hacemos pública una conversación de 3 minutos donde él nos confiesa haber hablado con el presidente y el presidente haberle ordenado tapar el asunto. Esa conversación dura 20 minutos. Yo creo que no hace falta. Yo creo que al señor del Chopo no le gustaría que publicáramos los 20 minutos donde se ve perfectamente que él sabe que habla con un periodista, ¿no? Porque él hace referencia a muchas más cosas del presidente. Nosotros no hemos querido publicarlo porque ya le habían obligado a dimitir, ¿no? Entonces ya nos parecía quizás pasarnos de la raya, seguir publicando esa cinta, pero si el señor del Chopo insiste en que no sabía que hablaba con un periodista, no tenemos ningún problema en hacerlo público y, en fin, que quede en evidencia delante de todo el país. A ver, aquí también hay varias cosas. Por un lado, es como, no sé, en el mundo de la diplomacia es como medio normal decir, espérate, no hagas ruido, que lo cual no quiere decir que es tapar el asunto, porque podrían entrar a una investigación e irse por los canales debidos, como puede ser una denuncia en fiscalía, en fin, pedir un informe especial en Contraloría, lo que ustedes desde el Tribunal de Cuentas, etcétera, ¿verdad? O sea, este hecho no es obviamente el meollo del problema, sino que, porque además, aparentemente, estas palabras que se le fueron al señor del Chopo cayeron mal en el mundo diplomático, ¿verdad? Cayeron, no sé cómo habrán caído en el tiempo. ¿Ah? Totalmente, que vamos, cayeron muy mal en la comunidad diplomática española precisamente por lo que tú has dicho, ¿no? Porque una de las cualidades que tiene que tener un embajador es precisamente la prudencia, y el señor del Chopo demostró todo lo contrario, ¿no? Si cogiéramos esa tesis de que el señor del Chopo no me dio los contratos por una cuestión de prudencia y porque quizás se debía de investigar por una vía judicial a través de la Fiscalía, por ejemplo, cómo este señor sale en un programa de televisión a hablar de unos pagos con una naturalidad y
no tiene sentido. O sea, es decir, si este señor aboga por hacer una investigación como Dios manda y por la vía ordinaria, ¿qué hace saliendo en un programa de televisión sin enseñar ningún documento y hablando de cobros que no se llevaron a cabo? Porque el señor del Chopo, en sus palabras, dice medio verdades, medio mentiras. Hay cosas que son reales y hay otras que son mentiras. Él, por decir una de las mentiras, o por decir dos de las mentiras, él aseguraba que se trataban de contratos ficticios, inventados, falsos, porque estos contratos, estos pagos se llevaban a cabo para asesorar a los inmigrantes en materia de desahucios en España, ¿no? A los inmigrantes ecuatorianos. Y el señor del Chopo aseguraba que en España había una ley desde hacía tiempo que evitaba los desahucios. Eso es absolutamente mentira. Si yo mañana dejo de pagar mi hipoteca o el alquiler de mi casa, a mí me echan de mi casa, ¿no? Y en segundo lugar, el señor del Chopo dijo con total naturalidad que parte de ese dinero había ido a parar al bolsillo privado de Irene Montero. Irene Montero es ministra del Gobierno de España y hasta donde yo he averiguado, pues eso es mentira. El dinero lo cobró la cooperativa del partido, pero de ahí a decir que una ministra lo cobró sin pruebas, en fin, yo creo que eso fue una imprudencia. Ya, muy bien. Seguramente sí, se fue, como decía un expresidente nuestro, Osvaldo Hurtado, mis palabras se fueron más allá de mis conceptos, pero en fin. Ahora sí entremos al tema de los contratos. Usted acaba de mencionar a Irene Montero, ministra de Igualdad, si no me equivoco, pero ¿no es también esposa de Pablo Iglesias? Sí, así es. Entonces, de alguna manera, ese dinero, si entró a Kinema, y el señor Rafael Mayoral es diputado de Podemos y está involucrado la mujer de Pablo. En fin, cuéntenos un poco cómo va este rollo. Bueno, pero es una conexión que no es lógica hacer, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que Irene Montero sea ministra y pareja de Pablo Iglesias para que haya podido cobrar de ese dinero? Es algo que yo no he conseguido demostrar. Entonces, como yo, con la documentación a la que he tenido acceso, no he conseguido demostrar que esa señora cobrara, pues sería una imprudencia y en fin, una locura que yo hiciera esa afirmación, ¿no? Entonces, vamos a lo que sabemos, vamos a lo que tenemos, Alejandro, exacto, con respecto a los contratos que tenemos. Bueno, Kinema es un grupo de abogados, una agrupación de abogados, una cooperativa de abogados que funda Rafael Mayoral. Rafael Mayoral, como muy bien has dicho, es diputado a día de hoy de Podemos en el Congreso de los Diputados, que es el organismo equivalente aquí en Ecuador a la Asamblea Nacional, y el 95% de la gente que trabaja en esa cooperativa, de esos abogados, son miembros de Podemos, cargos públicos, cargos orgánicos del partido. Por eso nosotros decimos que Kinema es la cooperativa de Podemos, ¿no? Entonces, en teoría, estos pagos iban a la cooperativa para que los ecuatorianos residentes en España que no tenían dinero para pagar a un abogado y les iban a echar de sus casas, pudieran recurrir a este servicio de manera gratuita. Es decir, el inmigrante ecuatoriano no tenía que pagar el servicio, lo pagaba la embajada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros vemos que año a año los pagos suben, se van incrementando. Kinema empieza cobrando del orden de 3.000 euros al mes y 4 años después acaba cobrando 119.000 euros al mes, y vemos que los resultados de los asesoramientos que llevaba a cabo eran un auténtico fracaso. Solo el 2% de los casos los ganaba, es decir, el 98% los perdía. Y no solo no les cortaban los contratos, sino que perduraban en el tiempo y los montos iban a más, ¿no? Lo que hace sospechar que algo raro había detrás de todo esto. Wow, ¿los contratos llegaban a cuánto entonces anualmente versus un 2% de resultados efectivos? ¿Y a cuántos llegaban? Es que las cantidades varían, ¿no? El señor del Chopo aseguró que eran 1,2 millones de dólares anuales. No es así. Hay años que eran, por poner un ejemplo, 95.000 dólares, y sin embargo hay años que son casi 2 millones de dólares, ¿no? Dependía, variaba, ¿no? Pero para que la gente se haga la idea, la evolución entre el primer año y el cuarto, porque estuvieron 4 años cobrando de la Embajada de Ecuador en España, esos ingresos le reportaron a Kinema multiplicar por 40 sus ingresos. Es decir, se hicieron, no me atrevería a decir millonarios, pero desde luego sí que se hicieron, se forraron económicamente a costa del drama de los desahucios, ¿no? Porque hay que decir que entre esos años, estamos hablando entre los años 2012 y 2016, España vivía una crisis económica terrible, y no solo ecuatorianos residentes en España, otro tipo de nacionalidades latinoamericanas, incluso muchos españoles, pues se enfrentaban a desahucios, a desalojos, ¿no? Y eso es un drama. Y la cooperativa de Podemos,
cobraba mucho dinero por ayudar a esas personas y en vez de ayudarlas, pues se dedicaban a gastar el dinero en otras cosas. ¿Hacían con ese dinero, por ejemplo, proselitismo político? Totalmente, totalmente. Desconozco cuántas personas de Kinema se dedicaban a hacer esas cosas, pero yo he podido hablar con funcionarios de consulados de Ecuador en España en otras ciudades que no son Madrid, y que me comentaban cómo estos abogados hacían todo tipo de publicidad y de campaña política en favor de Rafael Correa, ¿no? Hay que recordar que, al menos en aquel momento, la comunidad ecuatoriana en España era muy amplia y a día de hoy lo sigue siendo, ¿no? Pero antes más. Y claro, cuando aquí hay elecciones presidenciales en España, los ecuatorianos también pueden votar, ¿no? Y entonces, de ahí la necesidad de hacer campaña política y, en fin, hacer creer que todo ese dinero se tenía gracias a Correa y que, por lo tanto, había que agradecérselo de alguna manera votando al correísmo. O sea, nosotros recordamos las sabatinas que llamamos, que son estos sábados donde se difundía, ¿no? Rafael Correa, pues, hablaba durante 4 o 5 horas y él lo hacía directamente desde España y si no me equivoco, en tiempo real. También lo hizo desde Italia y grandes manifestaciones, digamos, convocatorias a migrantes de España, artistas, etcétera. ¿Usted cree que también, o sea, no quiero preguntar lo que cree, ¿hay evidencia también de que parte de este dinero que se dio a Kinema también fue utilizado para todas estas manifestaciones proselitistas del propio Correa en Europa? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Nosotros en OK Diario lo vamos a desarrollar durante los próximos días, pero por darte algún detalle, nosotros hemos podido averiguar cómo con parte de ese dinero que debía de ir, insisto, para ayudar a los inmigrantes ecuatorianos que iban a ser desalojados, se gastaba en otras cosas, ¿no? Y por poner 2 ejemplos, se gastaba desde en realizar mítines, no sé cómo lo llamáis aquí, ¿no? Pero reuniones de votantes del correísmo para difundir la ideología de Rafael Correa. Es decir, se gastaba dinero en montar todo aquello, ¿no? En montar, pues en alquilar un espacio para organizar este tipo de eventos, contratar iluminación, sonido, equipos de vídeo para retransmitir lo que me estás diciendo, hasta financiar viajes para ir a visitar a Correa cuando ya él estaba en Bélgica, ¿no? Entonces, en fin, es que esto, aparte de ser un escándalo, porque, insisto, se desviaba dinero de la embajada en vez de para ayudar a los inmigrantes para hacer este tipo de gastos, es que esto puede incurrir en un delito, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que sería muy relevante que la justicia pudiera entrar a investigar esto, ¿no? Y a mí, fíjate, no sé por qué, no me cabe ninguna duda de que al final la Fiscalía General del Estado de Ecuador va a entrar a investigar este tema porque es que todo apunta a que esto está plagado de delitos, ¿no? Porque se estaba usando un dinero que era para una cosa para toda la contraria. A ver, lo que sí podemos decir es que de todas formas es inmoral que un país como Ecuador, ¿verdad? Con ingentes necesidades, con una situación económica precaria, desvíe de forma secreta además, porque aquí habían acuerdos de confidencialidad, ¿no? O sea, para que tenga que ser secreto, si es que no es un tema comercial en donde no se debe conocer, qué sé yo, algunas cosas del propio negocio, o sea, en la política no puede haber estos secretos. Entonces, desvía unos fondos millonarios para auspiciar un partido político extranjero. Pero, ok, nos parece que es inmoral, pero ahora cuéntenos cuáles son las implicaciones legales en España para Podemos en este caso. Bueno, pues sería distinto el tipo penal que puede ajustarse a este presunto delito en España que aquí en Ecuador, ¿no? En España estaríamos hablando, si se consigue demostrar el delito, si un juez o un fiscal decide investigar esto y consigue demostrar que ha habido delito, estaríamos hablando de un delito de financiación de partidos políticos, ¿no? Porque, al menos en España, la ley de partidos políticos prohíbe a un partido político financiarse de esta manera, ¿no? Los partidos políticos en España tienen multitud de maneras de financiarse, ¿no? Principalmente a través de las asignaciones públicas que reciben de las cámaras de representación parlamentaria, que son subvenciones ingentes. Otra de las maneras de financiarse es también a través de las donaciones privadas de sus trabajadores o de los afiliados y simpatizantes, ¿no? Pero recibir dinero
a través de una embajada, además diciendo que es para una cosa y realmente que sirve para otra, es el típico, el tipo de delito, ¿no? Financiación ilegal. De un gobierno. Exacto, exacto. Y encima con mentiras, porque están usando la falsa excusa de que están ayudando a los inmigrantes, ¿no? Y aquí en Ecuador, pues entiendo que estaríamos hablando de un ¿cuál es la sanción en España para esto? ¿Cuál es la sanción? Bueno, pues llega al ámbito penal, ¿ah? En primer lugar, se tendría que demostrar que ha habido delito, y si se consigue demostrar, pues podría incluso hasta poderse cerrar el partido político, incluso hasta eso, ¿no? Si se consigue demostrar que ha habido una corrupción a ese nivel, y luego, sobre todo, las consecuencias penales que pueden tener las personas que se dedicaron a negociar este tipo de contratos. ¿Y quiénes están involucrados en la negociación de estos contratos? ¿Usted tiene idea de en qué año empieza? Claro, en el año 2012. En el año 2012 es cuando se firma el primer contrato. En aquel momento la embajadora de Ecuador en España era Aminta Buenaño. Ella firma el primer contrato y en el año 2013 hay un cambio de embajador, ¿no? Y llega a España Miguel Calahorrano, que fue exministro del gobierno de Rafael Correa. Y este señor sigue con los pagos, ¿no? Hasta el año 2016. En el año 2016 se terminan los pagos a Kinema y entra en juego un ecuatoriano que reside en Madrid desde hace bastantes años, que se presta a actuar de testaferro, constituye una sociedad, una empresa, para seguir canalizando esos pagos millonarios con la falsa excusa de estar ayudando a los inmigrantes ecuatorianos, ¿no? Y nosotros en la investigación que hemos hecho descubrimos que esta persona sigue vinculada al partido de Pablo Iglesias, a Podemos. En el caso de Miguel Calahorrano, no solamente que firmó estos contratos y dio estas ingentes sumas de dinero, sino que también creo que condicionó a que se contrate a su mujer para trabajar en Kinema o en algo asociado a estos abogados. Sí, totalmente. La pareja del señor Calahorrano es abogada y él, cuando llega a la embajada, estaba Kinema todavía, y lo primero que hace es pedirle a Kinema que contrate de abogada a su esposa, a su pareja, pues no sé si están casados, ¿no? Y Kinema lo hace. Y cuando hay ese cambio de sociedades, de Kinema a las nuevas sociedades que siguen recibiendo contratos, pues el señor Calahorrano vuelve otra vez a exigir que en ese cambio también se contratara a su pareja, ¿no? Y esto, en fin, nosotros lo revelamos porque lo conseguimos descubrir, pero esto era vox populi entre todos los trabajadores de la embajada. Allí todo el mundo lo sabía y a todo el mundo le parecía un escándalo, porque claro, la pareja del embajador estaba cobrando dinero público de la Cancillería, porque el señor Calahorrano lo había decidido. Y también se mantuvieron estos contratos, ya no con Kinema directamente, sino con este personaje que usted dice que entró como testaferro, si no me equivoco, es Walter Jaramillo, quien además creo que él puso algún negocio como, no sé, una agencia de viajes, alguna cosa así, que tampoco correspondía al objeto social necesario para recibir esos dineros. Y peor aún, recibió más dinero que el que había recibido Kinema en total. Y esto ya de Moreno, esto en el gobierno de Lenín Moreno, porque si no me equivoco, los últimos contratos los firmó Cristóbal Roldán. Bueno, vamos a ver por partes. Nosotros decimos que este señor es testaferro porque este señor no es abogado y contrataron su empresa para prestar el mismo servicio de asesoramiento jurídico, ¿no? Este señor abre la compañía a la que luego adjudican los contratos 4 días antes de que acabaran los contratos con Kinema. Es decir, estaba todo preparado y perfectamente diseñado, ¿no? Y entonces nosotros investigamos a esta persona, averiguamos quién es, averiguamos que es un inmigrante que lleva más de 20 años viviendo en España, un inmigrante ecuatoriano, y el primer negocio que puso nada más llegar a España fue una agencia de viajes, ¿no? Se dedicaba a comercializar viajes entre Ecuador y España y viceversa, viajes económicos. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque esta empresa la abre en Madrid, le cierra la empresa, le quita la licencia. Debió de cometer alguna ilegalidad, desconocemos cuál es, pero la realidad es que descubrimos que el gobierno le retiró la licencia, ¿no? Y entonces lo que hizo fue abrir un negocio de envío de dinero aquí a Ecuador, ¿no? Y es el negocio que él mantiene hasta el momento en el que él abre las empresas
que luego le adjudican contratos desde la embajada, ¿no? Como tú muy bien dices, este señor, a través de estas empresas, porque él funda tres empresas para recibir pagos de la embajada por 3 vías distintas. Y en efecto los pagos son mayores que Kinema, ¿no? Porque Kinema en 4 años cobró 2,6 millones y este señor cobró aproximadamente 5 o 6 millones a través de las 3 empresas, ¿no? Y este señor era pobre, casi no tenía dinero antes de empezar con estos contratos, y nosotros hemos descubierto que tras todos estos pagos este señor triplicó su patrimonio en España, es decir, se hizo rico. Qué barbaridad, o sea, cuéntanos sobre las denuncias presentadas en Fiscalía en España. De lo que sé, hay un diputado de Vox que podría haber presentado una denuncia, ¿es así? Bueno, pues no lo tengo muy claro, ¿para qué te voy a engañar? Yo juraría que hasta el momento no ha habido ninguna denuncia formal, sí que ha habido conferencias de prensa donde se ha denunciado toda esta situación presuntamente ilegal, pero hasta donde yo sé, yo no tengo constancia al 100% de que se haya presentado ninguna denuncia, ¿no? Por lo que sé que ha ocurrido aquí en Ecuador, en el momento en el señor Esteban Torres, el asambleísta, él hizo un pedido formal a la Cancillería para poder acceder a esta documentación. Yo desconozco qué tipo de documentación él tiene. Yo las transferencias bancarias y los contratos los publico antes de que él reciba la documentación, y en el momento en el que él la recibe y nosotros publicamos las informaciones, él acude a la Contraloría, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, la Contraloría pretende enviar una delegación de funcionarios a España para revisar los contratos, ver quién cobró el dinero, quién elaboró los contratos. Yo creo que la Contraloría, si viaja a España, se va a pegar una sorpresa importante, porque según me dijo el señor del Chopo, en la embajada no existe la documentación. Exacto. Y en el caso de que la Contraloría encuentre algún indicio de delito, dará parte a la Fiscalía de aquí. Claro, claro. Bueno, ¿y cuánto ha escalado mediáticamente y en redes sociales este caso en España? Totalmente, y de una manera abrumadora, ¿no? Claro, todo esto, como empezó con la dimisión del señor del Chopo, como digo, esa dimisión tuvo una repercusión espectacular en España, porque había quien se creía que el señor del Chopo tuvo que dimitir por haber denunciado estos pagos. Hombre, eso sí que hubiera sido un escándalo. O sea, si un señor sale a denunciar corrupción, no hay que retirarle del puesto, todo lo contrario, habría que ascenderle por haber denunciado todo esto, ¿no? Pero no, el señor del Chopo le obligan a dimitir por haber sido indiscreto con un periodista y haber revelado lo que le había dicho el presidente. Y luego, ojo, que no se nos olvide, porque nosotros descubrimos que el señor del Chopo, en plena pandemia, usó a su esposa para abrir una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, algo que es completamente ilegal aquí, ¿no?, para un político. Entonces, ese fue como el pistoletazo de salida. En España se hicieron eco todos los medios de comunicación, empezando por la televisión estatal, la televisión pública, y con respecto a los pagos de Ecuador, del gobierno de Rafael Correa y de parte del de Moreno a la cooperativa de Podemos, pues en fin, está siendo un tema muy relevante. El panorama político y español tiene los ojos ahora mismo puestos en Ecuador y están un poco a la espera de ver si la justicia aquí decide investigar el asunto, ¿no? Y si eso ocurre, si por un casual aquí la fiscal general Diana Salazar decidiera meter la mano en este asunto y ver si se ha cometido algún delito, pues en fin, esto en España va a ser una bomba mediática, ¿no? Porque, insisto, es que Podemos es un partido que está en el gobierno, es un gobierno de coalición, por lo tanto, indirectamente sería como investigar al gobierno de España. Ahora, así como alegan algunos que esto podría dañar las relaciones ecuatorianas y españolas, no tendría por qué, de ninguna manera, porque si se descubre que hubo irregularidades, todo lo contrario, ¿verdad? Yo creo que todo lo contrario. O sea, yo creo que el señor del Chopo al principio se negó a darme al final se negó a darme los contratos precisamente por eso, no tanto porque él reconociera que fue imprudente, que estoy seguro que él está convencido de que lo fue, sino por miedo a que si me facilitaba los contratos y yo los publicara, se formara un conflicto diplomático entre Ecuador y España, ¿no? Yo creo que el conflicto se hubiera originado si el señor del Chopo no hubiera renunciado y hubiera llegado a España, porque le hubieran denunciado por aquellas falsas acusaciones que hizo contra Irene Montero, y entonces ahí a lo mejor sí hubiera habido un conflicto diplomático. Claro, porque estaríamos hablando de que el embajador
haya sido denunciado por haberse inventado una historia, ¿no? Pero yo creo que esto, si aquí se decide investigar el asunto, lejos de organizarse un conflicto diplomático, se reforzarían las relaciones. Claro, porque aquí de lo que se trata es de decir, ¿ha habido alguna corrupción? No, perfecto. Sí, pues que paguen los culpables, ya está. Exactamente. Alejandro, ¿hasta cuándo se queda? ¿Qué es lo que espera encontrar para ya terminar su investigación? ¿Cuál es el límite? Bueno, pues en primer lugar, terminar de acceder a todos esos pagos, ¿no? Porque hasta el momento solo he accedido a los pagos de Kinema, ¿no? O sea, lógicamente nosotros manejamos ya todas las cantidades, sabemos lo que ha cobrado cada empresa, pero a nosotros nos parece muy interesante podernos hacer con los contratos completos, con los contratos físicos, con las transferencias bancarias, con las órdenes de pago del ministerio, con las cartas firmadas por los embajadores. Ya lo hemos hecho con Kinema, lo hemos publicado todo y ahora lo interesante es hacerlo también con estas nuevas tapaderas controladas por el testaferro pues para ver quién autorizó todos estos pagos. Porque de los de Kinema ya los conocemos, pero queremos conocer quién autorizó los siguientes, porque los pagos continuaron hasta este año, y luego saber quién cobró el dinero. Porque, insisto, si el testaferro pudo triplicar su patrimonio, y al fin y al cabo un testaferro es un señor que presta su nombre y su firma, ¿qué no cobrarían los que controlaron toda esta operación? Y entonces, pues yo no sé cuánto tiempo más mis jefes van a querer que me quede aquí en Quito, ¿no? Yo calculo que mínimo 10 días más, pero bueno, todo depende de lo que consiga investigar. Bueno, estaremos pendientes, Alejandro, muchos éxitos y ojalá tenga toda la apertura desde el oficialismo para poder llevar adelante esta investigación que creo que nos interesa y nos afecta a los dos países. Pues de momento, y permíteme que eche un capote al Estado ecuatoriano, de momento me estoy dando cuenta de que el gobierno tiene más la intención de transparentar todo este asunto que de ocultarlo y taparlo, ¿no? Entonces es algo que a mí me alegra como periodista precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque todos estos pagos se llevaron a cabo bajo una cláusula de confidencialidad. Alguien no quiso que esto se conociera y esto en política no puede ocurrir. En política estamos hablando del dinero público, del dinero del bolsillo de los ecuatorianos, de los impuestos de los ecuatorianos, y aquí no puede haber nada secreto, nada oculto. Tiene que ser todo más transparente que el vaso de agua que tengo yo aquí, cristalino. Efectivamente. Gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación. Muy amable. Gracias a vosotros, es un placer.